Hoy hablaremos acerca de las leyes de la genética. Las leyes de Mendel son un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia de las características de los organismos padres a sus hijos. Se consideran reglas más que leyes, pues no se cumplen en todos los casos. Por ejemplo, cuando los genes están ligados, es decir, que se encuentran en el mismo cromosoma. Estas reglas básicas de herencia constituyen el fundamento de la genética. Las leyes se derivan del trabajo realizado por Gregor Mendel, publicado en el año 1865 y 1866. A esto, ¿tenemos idea de quién fue Gregor Mendel? Fue un monje católico y botánico nacido en 1822 en la actual República Checa, donde residió hasta el día de su muerte en 1884. Sus experimentos sobre los fenómenos de la herencia en las plantas constituyen el punto de partida de la genética y su mayor contribución a la biología moderna. Primera ley. La primera ley de Mendel, también llamada ley de la uniformidad, explica que al cruzar dos variantes de una raza, cada uno de los descendientes tendrá caracteres determinados similares a su fenotipo. Esto se debe al gen dominante y al gen recesivo. El genotipo dominante será el que determine la característica o características principales de la primera generación, pero al mismo tiempo también serán similares fenotípicamente entre cada individuo. Mendel, en su primer experimento para obtener la primera de las leyes de Mendel, utilizó una especie de chícharos que producían semillas amarillas, como gen dominante, y otra que tenía un gen recesivo que producía semillas verdes. Por lo tanto, el alelo A daba el color amarillo por encima del alelo A, que producía el color verde. El producto del cruce eran plantas que producían semillas amarillas. Segunda ley. La segunda ley de Mendel, también llamada ley de la segregación, dictamina que para que exista la reproducción de dos individuos de una especie, primero debe existir la separación del alelo de cada uno de los pares, para que de esta manera se transfiera la información genética al descendiente. Un alelo es una variante genética que determina un rasgo o un carácter dominante o recesivo. Mendel, en su experimento, obtuvo solo semillas amarillas en la primera generación, pero en la segunda generación, los alelos se separaron para formar nuevas semillas verdes en menor proporción que las amarillas, pero aún así existentes. Tercera ley. La tercera ley de Mendel, ley de la transmisión independiente de caracteres, dice que existen rasgos que se obtienen de forma independiente, sin relación con el fenotipo y no afecta el patrón de herencia. Esta ley se cumple en los genes que no están ligados, es decir, que se encuentran en diferentes cromosomas o que están en zonas muy separadas del mismo cromosoma. Para concluir la tercera de las leyes, Mendel realizó un cruce de semillas de chícharos amarillas y lisas con unas verdes y de textura irregular. Estas eran homocigotas para los dos caracteres de textura y color. Se concluía que la ley de uniformidad estaba presente, pues con la primera generación se pudo obtener semillas amarillas y lisas. Sin embargo, al cruzar esta primera generación para obtener una segunda generación, se observan nuevos tipos de semillas, con caracteres diversos pero relacionados con la generación parental. Se obtuvieron semillas amarillas y lisas, amarillas y rugosas, verdes y lisas y verdes y rugosas. Conclusión. Podemos concluir con que cada factor del par procede de cada uno de los progenitores del organismo, que en la formación de gametos, los factores emparejados se segregan al azar, de modo que cada gameto recibe uno u otro con igual probabilidad, y que pueden haber formas diferentes para cada factor. Y por último, que los cromosomas son los portadores de los factores hereditarios y son la base del mecanismo mendeliano de la segregación y transmisión independiente.